Nunca soñé publicar un libro y me convertí en escritora. Como les he contado en otros videos, yo he escrito varios libros y tengo 3 cuentos para niños publicados. Sin embargo, esto fue obra del destino porque no me consideraba buena para escribir. De mis primeros recuerdos escribiendo es cuando estaba en el colegio y nos hacían participar de concursos de escritura. Teníamos que escribir poesía, cuentos y otras cosas, y yo nunca sabía qué escribir y de hecho no me consideraba buena para hacerlo. Prefería otro tipo de actividades y en estos concursos nunca destaqué ni recuerdo nada que haya escrito que a mí me haya gustado. Sin embargo, durante estos años sí recuerdo de 2 momentos en los que escribí algo que emocionó a diferentes personas. Una de ellas fue una carta que escribí junto a mi prima para mi abuelo y la otra fue una carta que escribí a mi mamá por el Día de la Madre. Y desde ese momento mi abuelito me comenzó a llamar su biógrafa y decía que yo iba a escribir su historia en un libro. Yo lo escuchaba y asentía, pero para ese momento no le daba la importancia que tenía. Cuando terminé el colegio decidí estudiar comunicaciones y cuando empecé la carrera descubrí muchas formas de escribir que yo no conocía. Aprendí sobre las formas claras y concisas en las que se escribe el periodismo, la escritura creativa de publicidad, la planificación de las relaciones públicas y la forma de escribir guiones de audio y video para audiovisuales. Todas estas enseñanzas fueron un nuevo mundo para mí, pero yo no lo consideraba escritura. Sin embargo, disfrutaba de cada tarea y empecé a encontrar cuáles de estas formas eran las que más me gustaban y las que más se adaptaban a mí. Pero recuerdo que durante las vacaciones de verano de estos años en la universidad, un día se me ocurrió una idea y tuve el instinto de querer sentarme a escribirla en la computadora. Esa fue la primera vez que sentí la motivación de sentarme a escribir algo y me tardé todos los veranos de mi carrera para escribir, releer y corregir esa historia. Pero este primer proceso hacía que yo me censurara y muchas veces sentía vergüenza cuando releía la historia. Y fue por eso que nunca soñé con publicarla y no la consideraba buena para ser publicada. Cuando llegué al último semestre de la universidad, el trabajo final fue hacer un documental, y por diferentes motivos mi equipo y yo decidimos hacerlo sobre mi abuelo, que fue un fotógrafo conocido desde los años 60 en Perú. En este trabajo yo fui la guionista, y me encargué de hacer las entrevistas, transcribirlas y ordenar todo el material para poder armar el documental. Y cuando lo terminé me di cuenta que había cumplido con lo que mi abuelito me había dicho. Había contado su historia en un documental y aunque aún le debo el libro, creo que ese fue un muy buen primer paso. Cuando terminé la carrera me enfoqué en buscar trabajo y mientras estaba buscando trabajo, un día encontré un concurso de escritura de cuentos para niños. No sé por qué sentí el impulso de querer participar, pero no tenía ninguna idea ni texto escrito para presentarme. Cuando revisé, solo me quedaban 2 días de plazo para enviar mi trabajo y yo no tenía nada escrito. Pensé que si lograba escribir algo me presentaría al concurso y si no, pues no importaba ya que no tenía realmente un plan de hacerlo. Pero en esos 2 días escribí un cuento corto que presenté al concurso. Esperé los siguientes 6 meses al resultado mientras me enfoqué en sacar mi licenciatura y buscar trabajo. Cuando el tiempo pasó y no tuve respuesta del concurso, pues simplemente pensé que el cuento era malo y lo dejé guardado en mi computadora. Pero para ese momento yo ya tenía nuevas historias en mi mente. Decidí volver a sentarme a escribirlas y así escribí una colección de 7 cuentos que aún no he publicado. Con esas nuevas historias sentí la motivación de corregirlas y bocetearlas. Y esa fue la primera vez que soñé ver mis cuentos publicados. Quería seguir boceteando, pero ya no tenía más historias que bocetear, hasta que me acordé de esta historia que había presentado al concurso y que había dejado guardada. La volví a leer después de varios meses y descubrí que me gustó. La corregí, la boceteé y se la presenté a mis papás. Ellos leyeron por primera vez lo que había escrito y me ayudaron a buscar a un ilustrador y una editora para poder publicarlo. Y 6 meses después, en julio del 2019, fue que presenté En busca de los colores del arco iris en la Feria Internacional del Libro de Lima. Y desde ese día es que yo me considero una escritora.